¿Cómo estás, Nico Yacoy? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buen día. Bien, muy bien, gracias por atendernos. Y bueno, te leíamos hablar de eso, ¿no? O escribir sobre eso, sobre lo rápido que se cae el edificio kirchnerista. Sí, me interesaba llamar la atención sobre el hecho de que después de 12 años en el poder, montando una maquinaria que parecía, digamos, indestructible, bueno, digamos, pasaron días y se estaba desmoronando. Entonces era un poco la reflexión sobre eso. Sí. No, digamos, de las varias ideas que me interesaba presentar, una en particular tiene que ver con que la caída tuvo que ver con el modo de construcción. Una construcción tan concentrada en un vértice, digamos, tan dependiente de los recursos económicos que se distribuyen desde el vértice y el poder coercitivo que se manejaba desde el vértice, bueno, hace que cuando hay una caída, ruptura, digamos, o se remueve quien estaba en el vértice, todo se empieza a desmoronar porque todo es demasiado dependiente de ese único punto. Entonces, eso, como que la caída abrupta tuvo que ver con ese modo particular de construcción concentrado en un punto. Sí. Un ejemplo muy notable, que simplemente, una ilustración es lo que pasó con la ley de medios. 10 años dando una batalla tremenda que implicó una movilización de millones de dólares, aparato de propaganda. Llegó Macri en 5 días, bajó el pulgar y se cayó, se desmoronó, digamos, toda esa construcción. Por eso es, cuando se construye de esa manera, de un modo tan dependiente de lo que pasa en el vértice, es una construcción suicida, porque uno genera las propias bases de la destrucción. Bueno, también tiene que ver con la dependencia que probablemente, gustosamente, estos líderes intentan lograr respecto de los que trabajan con ellos, ¿no? O sea, para ellos. Claro, digamos, todo depende, digamos, de los recursos centralizados, o sea, en el modo más brutal de la zanahoria y el palo, como se decía antes. Entonces, si todo depende de quién está ahí con la zanahoria y el palo manejándolo, el día que esa persona se fue, si alguna gente ya no se siente coercionada y alguna gente ya no se siente atraída porque no había recursos. Entonces, se pierde demasiado. Entonces, es eso, tal vez un consejo también para quienes sigan. Si quieren que sus políticas sean estables, que lo sobrevivan a ustedes mismos, tienen que hacer otra cosa, digamos, porque este modo de construcción que está convirtiéndose en un modo muy propiamente argentino, digamos, aprovecharse todo lo que se pueda de esa posición maravillosa y superpoderosa que está ahí en el vértice, es un modo suicida de construir, digamos, facilita que su opositor llega y desarma en 5 minutos todo lo que armaron en los últimos 10 años. Sí. En algún momento leía algo parecido en relación con el relato, ¿no? Cuando hay ese celo que impide que otros critiquen, en definitiva lo que se hace es ocultar la realidad, y cuando yo dejo de tener la capacidad de narrar monopólicamente, pues chocamos contra la realidad y ahí también salgo perdiendo. Sí. A mí me llamaba más la atención esto que, digamos, tiene menos que ver con la palabra que con la construcción material, ¿no? Eso, hacer leyes, como la ley de medios, como un grupo empresario, digamos. O sea, es muy, muy notable que, digamos, Macri estaba asumiendo, y esos días veíamos desde la televisión como los dos grandes grupos, el de Cristóbal López, el de Lázaro Báez, digamos, iban despidiendo gentes y iban desguazando sus propios aparatos. O sea, muy llamativo también como metáfora de cómo se desarmaba, digamos, el hormiguero a apenas días, horas de cambio de poder. O sea, y eso es llamar la atención sobre la caída que nos ilustra sobre el modo tan defectuoso en que se construyó, ¿no? Ahora, Roberto, vos decías algo así como, hay que construir de otra manera, no suicida, para que nos persistan las políticas, ¿no? O nos sobrevivan las políticas. Para eso hay que tener políticas duraderas también.
Correcto, correcto. Digamos, ahí en el texto daba algunos ejemplos, pero repito algunos rápidamente. El primer peronismo, digamos, nos puede gustar o no esa acción, pero en la creación y organización de los sindicatos generó una estructura destinada a sobrevivirlo por décadas. Cuando el desarrollismo en su momento sentó las bases de la industria pesada, digamos, de la química, digamos, el acero, también sentó bases que eran capaces de mantener la sobrevivencia, digamos, intereses que iban a estar vinculados con y deseosos de que volviera, digamos, aquel que había sentado esas bases. O sea, son modos de ganar supervivencia futura, claro, construyendo cierta estructura, digamos, ya sea organizacional, ya sea en industria, ya sea digamos, en términos agrícolas. El kirchnerismo digamos así, se desesperó en la coyuntura. Entonces, en ese sentido fue como muy dependiente del minuto, y no pensó el instante más allá, digamos, del que estaba digamos, transitando en ese momento. Entonces, hasta que te alcanza el corto plazo, digamos. Al extremo, claro, ¿no? tal cual. Hasta que el mediano plazo te alcanzó dramáticamente, pero mientras tanto, yo siempre digo, fueron unos campeones en la administración, en el corazón y pases cortos. Claro, lo que pasa es que eso, digamos, termina generando un gobierno muy racional, porque, digamos, ni Napoleón es capaz de, o sea, no hay genio capaz de resolver todo por sí solo, sin consulta, sin una estrategia de mediano plazo, sin grupos de asesores, digamos, amplios, sin conversaciones permanentes. Nadie tiene la capacidad genial, o sea, mucho menos el tipo de dirigente que hemos pasado en los últimos años, pero digo, sin entrar en la crítica personal a eso, es que no hay humano, digamos, que tenga esa capacidad para ella solo, digamos, entender todo lo que viene, resolver todos los problemas. O sea, ese es un genio futbolístico, es un partido de fútbol, digamos. El gobierno requiere la vida más allá del instante. Entonces, bueno, vos planteás ahí unos anticuerpos, ¿no es cierto?, para eso. Bueno, digamos eso, hay quienes, por un lado, tienen una formación previa, convicciones previas que ayudan, pero sobre todo luego tener equipo de asesores, tener grupo de gente que ayude a planificar, tener parte del gobierno dedicado a la coyuntura, pero otros, digamos, dedicados a pensar qué hacemos mañana, digamos, estar conversando con gente que lo critique a uno, estar rodeados también de intelectuales que le marquen a uno los errores que está cometiendo, no que lo aplaudan. Entonces, hay cosas que pueden ayudar a sobrepasar el momento. Me parece que el kirchnerismo fue preso pero insisto, no me interesa criticar a un gobierno que ya fue, digamos, que ya no molesta en un sentido. Me interesa marcar qué es lo que uno puede pensar en el futuro si quiere eso, establecer construcciones capaces de durar en el tiempo, digamos. Y no molesta, Roberto, más o menos, va a dejar de molestar cuando aprendamos cosas de eso. Sí, totalmente. Pero quiero decir, no es que en un momento yo mismo, como tanto, digamos, uno se veía metido en una batalla, dando golpes. Hoy eso ya pasó, la cuestión para mí es más como pensar qué podemos aprender de lo ocurrido, ¿no? Y yo creo que una lección es eso, o sea, el modo de caída es muy notable, da miedo, impresiona, y nos dice algo que es sobre cómo se construyó, ¿no? Sí, también nos dice que estaba pensando en otra cosa probablemente. Sí, digamos, tal vez, o sea, en el modo más brutal, enriquecerse en ese mismo minuto, pero digo, es un modo suicida porque es lo que pasa, digamos, es el hormiguero donde cuando termina, digamos, salen todos espantados corriendo para cualquier lado, digamos, y es suicida para ellos, para el mismo proyecto, o sea que digamos, por eso que estaban haciendo otra cosa, pero digamos es de una enorme irracionalidad, porque aún respecto, digamos, de lo que más le podía interesar en el corto plazo, lo hicieron todo mal, Entonces es un pésimo modo de construcción. Tal cual. O sea, esa es una lección que nos deja. Podemos pensar que no se garantizaron ni la impunidad, digamos, o que eso es lo que está en tela de juicio ahora, pero es parte de lo mismo. Bueno, digamos, el caso de Cristina Kirchner, yo creo que veremos, pero claro, quedó con un nivel de visibilidad
digamos, de vulnerabilidad, yo creo, gravísimo. Por eso me parece que efectivamente tiene frente a ti una promesa de problemas porque seguro fue tan abierto, ¿no? En el caso de Otesur en particular, digamos, fue tan abierto el manejo indebido que hizo, bajo la idea, yo creo, de eso, de que estaban para siempre, de que, digamos, no faltaban años para que los pudieran retirar del poder. Así que en ese sentido hay esa gran irracionalidad de decir, no tengo que pensar en pasado mañana porque digamos, estoy seguro de que, digamos, estamos para demasiado tiempo por acá, así que no nos van a molestar. Es clarísimo que no nos van a reemplazar. Pues es que tomo la irracionalidad. Sí, claramente. Ahora, Roberto, me quedé pensando mucho en algo a partir de esto. Vos ponés el ejemplo de la ley de medios, los ponías recién, podríamos pensar también en la negociación, antes pelea con los holdouts, ¿no? Continuamente el kirchnerismo, ahí sí hay que ponerlo con nombre propio, nos relató una, bueno, desde el 54% para acá, un robusto consenso social, un enorme plafón para sus construcciones. Vuelvo, la ley de medios, por ejemplo. Ahora vemos que eso se viene abajo, digo, no había tal consenso social, ahora me importa la sociedad, ¿qué nos pasa a nosotros? Bueno, el ejemplo de la ley de medios es magnífico porque digamos, hubo muchísimo atractivo en la sociedad de que algo había que hacer en la materia, de que las cosas no estaban mal y que eran una batalla que merecía darse. Ahora, digamos, yo mismo como opositor podría decir eso, de que no está bien tener los medios concentrados, de que hay que democratizar la palabra, etc. Ahora, enseguida, digamos, en el paso 2, ya mostraron que el modo en que iban a encarar la cuestión era un modo tan partisano, tan sesgado, digamos, tan falto de ecuanimidad, que eso horrorizaba a cualquier persona mínimamente decente. Es decir, no, mire, yo por supuesto que quiero reformar esto, pero no de este modo bestial. Lo mismo pasó, por ejemplo, con la democratización de la justicia. Otra vez, gente claramente. como yo, que somos gente del derecho, uno puede decir, por supuesto que es importante democratizar la justicia, facilitar el acceso, digamos, de los más pobres a los tribunales, terminar con la burocracia, terminar con el lenguaje críptico. Bueno, digamos, después me venden gato por liebre. O sea, lo que es la promesa del título me ofrecen algo que es absolutamente contrario a eso que me están diciendo. Por supuesto que todo el mundo sale espantado, digo, pero ¿qué es esto? Entonces, no quiere decir que la gente está en contra de la democracia y de la justicia, ni que se volvió en contra de la ley de medios, se volvió en contra del modo extraordinariamente, vergonzosamente partisano con que se llevaron a cabo esas reformas, que, digamos, era finalmente eso, simplemente fachadas para hacer cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, la sociedad un día se da cuenta, tal vez ese también es un aprendizaje que podemos sacar, porque parte de esa impunidad en las formas del kirchnerismo, digo, de creer que nunca se iba a ir, como decías, tenía que ver con creer que nunca iba a perder la capacidad de relatar eficazmente. Eso sin duda. Y además, en algunos casos más que en otros, o sea, yo creo que, por ejemplo, en el caso de la democratización de la justicia, eso se hizo demasiado evidente, que la contradicción entre lo que decía y lo que hacía era tan grande que ni siquiera sus máximos aliados, digamos, en ese momento, el CES mismo dijo, no, momento, o sea, no, esto es una barbaridad, o sea, ni siquiera sus aliados en buena medida incondicionales, digamos, dejaron de reconocer que lo que se estaba haciendo en nombre de la democracia de la justicia era la negación de la democratización de la justicia. Entonces, eso fue como muy bárbaro ese modo de proceder, ¿no? Ciertamente. Las cosas. Roberto, sé que entrabas a clase o algo así que te dejo tranquilo y lo seguimos en otro momento. Bueno, un abrazo grande. Era Roberto Gargarella, que es abogado constitucionalista, profesor ahí en la UTT, la Universidad Torcuato Di Tella. Ani, ¿a dónde nos llaman nuestros